Bienvenidos sean a Mayeuticals, el podcast que no ha tenido emisiones 2 semanas porque Meme se cotizó y no pudimos grabar. El día de hoy estaremos hablando de Star Wars. Es una saga que mucha gente quiere, que alguna no tanto, pero que todos, menos Fabiola, han visto. Y espero que les guste mucho. Shall we begin? Lo que queríamos hacer, o más bien lo que pretendemos, porque nunca llegamos a nuestros objetivos del podcast, es explicarles un poquito sobre todas las referencias que se hacen en Star Wars, sobre temas de algo así como esta frase tan icónica que tienen de yo soy el Senado, a qué se refieren y demás cosas. Y pues bueno, los dejo con mi compañera Paloma para que les explique un poco más de lo que hablaremos hoy. Hola, buenas noches. Gracias por vernos en esta emisión. Una disculpa por tanto tiempo sin vernos. Y bueno, a las personas que nos están viendo van a poder presenciar una muy bonita imagen. A las que no, pues igual ahorita se los vamos a tratar pues sí, de resumir un poquito. Y vamos a empezar con esta cuestión que a nosotros y nosotras como cientistas sociales nos llama mucho la atención. A mí me gustaría empezar mencionando estas formas de gobierno que se dividen en puras e impuras. Las puras son aquellas como la monarquía, la aristocracia y la democracia. Un ejemplo de monarquía puede ser con los reyes, las reinas. Un ejemplo de democracia puede ser como nuestro país. Y las formas impuras que viene siendo la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Una disculpa. Cuidado debes tener. En fin, esas son como las principales y el tema de hoy, como ya pudieron haberse dado cuenta, va a ser Star Wars. La verdad, esperamos no ofender a nadie de nuestras personas que escuchan y que ven este contenido, porque pues tampoco somos como muy conocedores del tema, pero lo estamos intentando con toda la emoción y los ánimos. Y vamos a discutir hoy un poquito más acerca de lo que viene siendo la República y el Imperio. En la República, pues tenemos a todos estos personajes que amamos y que queremos, que son aquellos quienes buscan mejores condiciones para todas las personas de la galaxia, ¿no? En general. Recordemos que una república va a ser este gobierno que va a recaer en una o más personas que van a ser elegidas para que pues ellas y ellos puedan tener pues no control, pero sí una representación sobre las demás quienes los eligieron y las eligieron. Este es un término muy como de ciencia política, pero pues la república viene siendo la cosa pública según por su definición en el latín, que es la res publica. En cuanto al imperio, pues son también estos personajes que si bien nos hemos encariñado o también de chiquitos nos daban miedo, son aquellos quienes han concentrado el poder en una sola persona, en una sola organización y que pretende imponer sus, a lo mejor, creencias, su forma de gobierno sobre otros estados o sobre otras naciones. El lado oscuro de la fuerza es el camino a muchas habilidades que varios consideran nada natural. O sea, a grandes rasgos, eso es lo que vamos a ver como hoy. Y esperamos, la verdad, no regarla tanto porque estamos un poco preocupados por el tema, pero van a ver que va a salir chido y van a aprender algo nuevo. Detecto un gran miedo en ti. Bueno, pues en este interés que tenemos, me parece como interesante resaltar quién representa al imperio y quién representa a la república. No sin antes hacer un comercial. Bueno, Star Wars representa este intento de entre el bien y el mal, donde es una evocación a presentarse un discurso antifascista, prodemocrático, es una teatralidad de lo político y lo social. Es una orden de Jedi, una orden de Sith, es la fuerza contra la fuerza oscura, el imperio contra las alianzas rebeldes, contra tropas imperiales, contra un nuevo y un viejo orden.
Me parece que aquí George Lucas hace muchos guiños con la historia de la humanidad y obviamente basándome en la pregunta de qué representa el imperio y qué representa la república, me parece que la república representa eso, lo que es identificado frente al imperio, que es Detecto mucha confusión en ti. donde no lucen rostros, donde se desdibuja la causa humana, en un cierto grado, la burocracia, por decirlo así, representa la república, la emancipación, la resistencia, el autoconocimiento, el instrumentalismo, la humanización progresiva, en contraste con el imperio que representa alineación, esclavitud, lo que decía Lacan, una psicología de las masas, la codicia, el odio. Deleuze decía las máquinas deseantes. Únete a mí. Juntos dominaremos la galaxia. Y por otro lado, también la república representa esa ecología, el consenso versus la violencia. Por otro lado, siento que del otro lado está la civilización industrializada, es como icónica en esta saga, en estas películas. Esta cuestión de la tradición discursiva, ya que se ven, o sea, lo que más pesa y llama la atención es que, por ejemplo, el icono de Darth Vader sale muy pocas veces durante las películas, pero, o sea, los mensajes que llega a dar esos pequeños discursos junto con los de Palpatine, que sí son más largos y que representa realmente, pues, el concentrado del imperio, representan esta tradición discursiva, el fanatismo religioso, frente a un perfeccionamiento moral o racional, instrumental, de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, de los Jedis, y por el otro lado también tiene que ver con la racionalización instrumental desde la cuestión de los medios y los fines, ¿no? Y para culminar, me parece que la Alianza Rebelde representa ese deseo o el encumbramiento de la democracia, de la libertad y la igualdad, al ser un universo donde hay muchas maneras de ser. De otro lado, me parece que se representa a viva voz el ideal del yo, encarnado en Darth Vader, en Jabba the Hutt, en Palpatine, el capitalismo salvaje, este discurso que constantemente es llevado a través de la pantalla del universo seguro y estable mediante la represión. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Mientras que por el lado de la República es este discurso constante de desactivar el determinismo. Y en resumen, también me atrevo a decir que es una manera de explicar, como ya lo había dicho, esta dicotomía, esta manera en la que los seres humanos constantemente tratamos de explicar nuestra existencia a través de una cuestión binaria, ¿no? Porque es malos, buenos, rebeldes y imperio, ¿no? Entonces sería como mi intento por explicar a grandes rasgos lo que representa esta película en estos términos. No me salgas con tecnicismo. Bueno, pues haciendo así como un resumen
Pues es que es un poco difícil hacer un resumen de tantas películas y de una historia tan rica y que tiene pues tantos análisis tan particulares porque pues es una historia que pues no nada más es como pocos personajes y solo sigue esa línea, ¿no? O sea, sí exige como un análisis más detallado de personajes, de contextos, de pues cosas de ese tipo, pero haciéndolo muy general, pues podemos hablar que toda la historia comienza a partir de que surge un periodo donde había paz, paz en la galaxia, ¿no? Porque pues estaba pues equilibrado el bien y el mal. Pero y existía pues lo que ya mencionaban hace rato, pues una corte de caballeros Jedi y que se dedicaban a pues procurar la paz. Pero después surge como pues empiezan a haber problemas en la galaxia, ¿no? Pues lo que también ocurre en cualquier acontecimiento histórico que surgen personajes que no están de acuerdo con las formas de gobierno y comienza pues lo que vendría a ser la rebelión de los Sith. Entonces, a partir de ello es cuando viene la debacle de la corte de los Jedi y empieza a haber inestabilidad en lo que llaman la fuerza, que es el equilibrio. Entonces, pues a partir de ello, la galaxia empieza a estar en muchos problemas, surgen personas que quieren seguir viviendo pues en esa paz que existía y que se empiezan a llamar la rebelión. Entonces la rebelión comienza a luchar contra el imperio y pues las películas tratan de explicar como ese trasfondo del problema entre la rebelión y el imperio y pues sin tocar mucho como las últimas películas, porque pues ya vendría a ser como otra historia que confundiría un poco. Pues el problema con el imperio pues se hace más grande y llega un momento en el que el imperio ya está por reinar en toda la galaxia hasta que pues logran hacerle frente y de cierto modo todavía no se logra pues de ese equilibrio de la fuerza y eso es lo que ya vienen a explicar las películas más recientes. Y pues la historia todavía no termina, como les decía hace rato, es una historia pues que tiene muchas vertientes, hay muchas líneas temporales de esta historia, bueno, del universo de Star Wars, que abarcan los cómics, las series, las películas, entonces pues es muy difícil hablar solamente de una línea temporal, pero pues a grandes rasgos se podría decir que de eso tratan las películas. La verdad, yo tiene a lo mucho como 4 o 5 años que me animé a verlas porque antes no era muy entusiasta. No me llamaban la atención realmente, pero cuando las empecé a ver, pues me gustaron mucho y entendí por qué hay como mucho hype sobre todo lo de Star Wars y me sentí muy tonto de no haberlas visto desde antes. Lo divertido empieza ahora. Entonces, si ustedes no las han visto, pues no sean como yo, véanlas, de verdad están muy interesantes y es una historia tan rica que, por ejemplo, ahora que salió la serie del Mandaloriano, pues nosotros estamos muy entusiasmados por la serie, porque pues es algo que hay, o sea, de una historia que muchos no pensaban que fuera a surgir como pues algo más allá de, pues explicar por qué existían los cazarrecompensas, pues están haciendo todavía expandiendo más el universo, entonces pues es muy interesante, ¿no? Entonces también les recomiendo mucho ver The Mandalorian. Y ya, eso sería todo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que representa como simbólicamente a los Sith. Pero antes como que quiero hablar de lo que es la fuerza, porque ya para este apartado siento que la saga se divide en 4. Bueno, primero en 2 y luego en 4. La primera parte es la parte de la República y el Imperio. Siento que esa es la primera división.
Y la segunda es los Jedi y los Sith. Y ya están las 4 y las 2 divisiones. Entonces, bueno, ya los Jedi y los Sith, su campo de estudio es la fuerza. Entonces, bueno, pues según como toda una cuestión metafísica, la fuerza es como lo que se encuentra entre el bien y el mal. Es más bien como un campo de energía que es omnipresente y se crea por todas las cosas que existen y que es lo que hace que el universo se mantenga o que exista el universo como tal. Entonces, bueno, pues esa es como la parte de la fuerza. Y en esta división está quien usa la fuerza para el bien y quien usa la fuerza para el mal, porque no es como que haya una fuerza buena y una fuerza mala. Siempre dos ha de haber, ni menos ni más. Ya habló, por ejemplo, Jacobo de que George Lucas se inspira en la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de las batallas, por ejemplo, que se dan dentro de la saga o de la parte como de la historia, pues, son inspiradas en batallas mismas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta parte ya de la segunda división se está enfocando ya no a los nazis, sino a la cultura japonesa, según lo que yo investigué. ¡Genial! Entonces, bueno, pues ya en Japón, pues también hay como esa división de lo bueno y de lo malo, que son los samuráis y los ninjas, que siempre tienen como un encontronazo en cuestión de ideología, porque los samuráis más bien son como la parte ética, lo bueno. Sí hay una guerra y sí hay algo como pues no tan bueno, pero dentro de eso son los que tienen ética, los que se muestran como son, y no atacan a las espaldas, etcétera. Y los Sith, que en este caso representan a los ninjas, que bueno, pues los ninjas es un grupo militar que fue entrenado en formas no tan ortodoxas. Entonces, bueno, ellos se dedicaban más a ser espías, a ser asesinos, a entrar encubierto a la batalla con el enemigo. Y, por ejemplo, leí algunas historias en las que los ninjas entraban a los castillos o a los templos o a donde quisieran entrar. Y podían esperar días escondidos dentro para después encontrar como el mejor momento e incendiar los lugares de sus enemigos. Entonces, bueno, a todo esto no se le ve como la forma más ortodoxa de hacer la guerra, porque es como una forma de atacar por la espalda y no de frente. Entonces, por eso los Sith representan a los ninjas, ¿no? Porque siempre están buscando dentro como de la guerra hacer lo malo, ¿no? Entonces, bueno, la guerra no es buena, pero dentro de lo malo, lo más malo, en donde, bueno, pues no son como tan éticos o tan ortodoxos. Y bueno, también siento que representan como ese gran poder que no es llevado con responsabilidad y entonces pues ya se convierte como en algo malo, en utilizar el poder que se tiene para la maldad. Suena peligroso. Y ya, pues, eso es como principalmente lo que representan los Sith en la saga, que pues aquí son representados por una raza que vivía en un planeta y casi fueron extintos. Y de hecho la profecía es que se van a extinguir. Entonces, se supone que ya en algún momento se van a acabar los Sith, pero el lado oscuro
oscuro o la fuerza llevada por mal camino, esa no va a terminar nunca. Eso es muy capcioso y muy curioso. Es inevitable. Creo que ya Eli lo explicó un poco en referencia a los Jedi. Creo que si lo presumir a las cuestiones que simbolizan como tal los Jedi, bueno, pues en sí podemos ubicar como 3 elementos principales, que es la paz, la justicia y sabiduría, ¿no? Son como los 3 elementos principales y que tal vez se mencionan más en las cintas de la saga. Entonces, básicamente son esos 3 macroelementos, ¿no? Como que más son más representativos de los Jedi, pero creo que en realidad esos 3 elementos nos llevan a un trasfondo mucho más amplio, que en realidad nos quiere decir efectivamente que los Jedi, al ser unos caballeros, o bueno, más bien, al ser como personajes que traen ese orden y esa paz y esa justicia y esa sabiduría, es porque en realidad son personas, entonces tienen una conexión realmente con toda la experiencia que van adquiriendo durante el tiempo, y que si nos vamos a un plano o lo llevamos a la cuestión, a nuestra realidad, por ejemplo, es más una interconexión entre lo que como personas vamos adquiriendo, que podríamos resumirlo a la sabiduría, ¿no? Y también como a la parte de la paz, el equilibrio que debe existir entre cada ser humano, ¿no? Entre todas nuestras, posiblemente nuestras emociones, todas nuestras, eh, nuestras habilidades y como todas esas partes pues malas de nosotros, ¿no? Que finalmente es lo que nos puede dar una tranquilidad y paz internamente. Conforme nosotros podamos como lograr todo este equilibrio dentro de nosotros, y mientras sepamos aprovechar las cosas con las que hemos aprendiendo a lo largo de los años, creo que de una u otra manera uno va a poder, uno puede lograr, pues de alguna u otra manera, como un progreso en sí mismo y además de sí mismo a con los demás, a con nuestra familia, a con nuestra comunidad, a con nuestra sociedad. Y creo que eso es la parte muy importante, o ahí está el núcleo, como, o al menos una parte del núcleo, porque efectivamente creo que muchos van a diferir o muchos van a agregar más cosas aún así de manera más profunda, pero creo que es una parte del núcleo que creo que simbólicamente son los Jedi, como ese equilibrio que no nada más tiene que darse, o no nada más es como en cuestiones, ¿cómo lo puedo decir? A nivel social, ¿no? De decir, bueno, pues instalar un régimen democrático, ¿no? Sino realmente algo que sí, los humanos, ¿no? Que trascienda a toda la galaxia, a los humanos, a los no humanos, a los diferentes tipos de androides y de diferentes como podemos decir, de seres que habitan la galaxia, y que realmente exista esta interconexión consigo mismo y con el resto de la sociedad, ¿no? Que es como ese amor propio y esa sabiduría y esa interconexión, y también con el resto. La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida a la galaxia. Y también me recuerda un poco, y tal vez eso es atrevido, ¿no? Como existiría tal vez una interconexión como en las culturas, como en las civilizaciones antiguas. Ya Eli mencionaba un poco, no sé si era la china o la japonesa, y también me recordaba un poco a las culturas mesoamericanas, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que precisamente existía este equilibrio con ellos mismos, con la naturaleza, ¿no? Que para ellos la naturaleza era como muy importante, y cómo la naturaleza y su equilibrio como interno tenía una relación muy importante con el resto de los suyos, ¿no? Y no nada más de los suyos, sino con otras civilizaciones. Entonces, claro, bueno, yo encuentro una conexión con las culturas mesoamericanas o las civilizaciones mesoamericanas. Se encuentra México, y que bueno, naturaleza consigo mismo y con el resto de la sociedad, ¿no?
Obviamente aquí en Star Wars se ubica de diferente manera, pero finalmente ese es el propósito, ¿no? A buscar una paz, una tranquilidad y una justicia, no solamente en el sentido social, ¿no? O político, por decirlo así, ¿no? Sino precisamente en un sentido interno, porque solamente estando internamente bien y teniendo esa estabilidad, uno va a poder lograr como compartir esa paz mental con los demás, porque creo que hemos visto varias veces durante varias películas que cuando, por ejemplo, cuando Ben, por decir así, está siendo entrenado por Luke y bueno, al finalmente es seducido, ¿no? Por Snoke, es porque, bueno, al final el día muestran estas debilidades, igual que su propio abuelo, ¿no? Darth Vader, que parecía ser que el indicado para darle equilibrio a toda la fuerza, bueno, que finalmente viene al lado oscuro y que son por estas inseguridades respecto a Padme, de que muriera, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? Lo que finalmente su miedo gana y todas estas inseguridades y no logra controlar su fuerza y la llega a controlar de una manera inequívoca, ¿no? Entonces termina por haciéndole el favor, por decirle así, a oscuro y se une a Palpatine y bueno, es toda esta serie y entonces yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Que si lo llevamos como a esa parte nos vamos a dar cuenta con otras a otros terrenos ya en el tema, por ejemplo, de la antropología, bueno, pues lo vamos a encontrar con una fuerte conexión. Y creo que es en sí, ¿no? Y que incluso, perdón, lo podemos encontrar ahora, ¿no? Que es como esta parte, ¿no? De que ya lo había mencionado, del capitalismo, de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nivel hace que nos olvidemos en un sentido de colectividad y que comúnmente el capitalismo busca lo individual, pero lo individual en el sentido material, en el sentido de generar riqueza, de generar capital, y muchas veces eso no se logra en el sentido pues interno, ¿no? En el sentido emocional, e incluso podría llamarse espiritual, ¿no? A realmente como buscar esa conexión con nosotros y esa paz mental y ese bienestar propio, ¿no? Ese amor propio que uno debe tener para poder de alguna u otra manera, pues compartirlo con los demás y crear esa colectividad, ¿no? Tener ese sentido colectivo, ese sentido social y que muchas veces se pierde, ¿no? Y que pues parece que no cambia mucho, ¿no? Respecto, por ejemplo, a muchas naciones, como es el caso de Estados Unidos y otras potencias que siempre han sido precisamente potencias por el imperialismo que han hecho respecto a otros países, ¿no? A países latinoamericanos, a países africanos o a países que siempre históricamente. Entonces, sí existe una interconexión muy fuerte, obviamente y claramente entre lo político, entre el colonialismo, entre las formas de pensar con culturas milenarias, ¿no? Y estas culturas originarias, ¿no? Que existen alrededor del mundo. Entonces, yo lo veo así, que simbólicamente los Jedi constituyen toda esa parte de un equilibrio propio consigo mismo y a un sentido de colectividad y de sociedad. Y pues, si habría más algo que añadir, pues creo que habrá muchas personas expertas en este tema y quien no, pues adelante también podría corregirme, pero en ese sentido yo lo vería así. Tenemos un nuevo enemigo. Sí, ya que Raziel pudo hablar un poquito de su perspectiva de los Jedi, sí me gustaría como retomar la parte en las culturas origen, en la mesoamericana, por ejemplo. A mí me sorprendió que justo para la grabación de hoy me puse a buscar un poquito y hay un montón de estudios, pero de verdad un montón y un montón de ensayos y todo lo que se les ocurra de la cuestión social comparada o basada en Star Wars. De verdad hay un montón.
Entonces, bueno, una de ellas habla un poco como de la ideología de los mayas, en donde la cultura maya piensa que todo está y todo queda escrito. Y es como una parte base también de la subdivisión como de la fuerza, ¿no? Para ambos lados, todo está y todo queda escrito. Por eso las profecías, por eso tienen el Salvador, ¿no? Digámoslo así, quien sigue como en la sucesión, la cuestión de que se van a extinguir los Sith, pero no la fuerza oscura, etcétera, ¿no? Entonces, pues se me hace súper curioso que además de como toda la ideología que engloba a la parte buena y a la parte mala, pues también hacer como ese análisis interno, el que pues todos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala, ¿no? Y por ejemplo, pues la parte de los Sith es aquella como obsesión de adquirir poder a costa de lo que sea, no importa sobre quién pases, por qué pases y cómo lo logres. El punto es lograr tener ese poder, y es por ello pues que se generan tantas guerras o tanta lucha alrededor de ellos, porque creo que es como una raza que vive en lucha, en guerra, siempre está peleando con tal de como conseguir sus objetivos, ¿no? Y bueno, lo podemos ver también reflejado en un montón de lugares en nuestro día a día, ¿no? Incluso países que siempre están buscando a ver dónde hacen guerra o cómo hacen guerra para poder enriquecerse un poquito más o para tener un territorio más o una salida mejor, etcétera, ¿no? Y nos llegará la paz. Entonces, bueno, pues al final siento que es como una representación de nuestra realidad, de lo que se vive como día a día, pero históricamente, ¿no? Ya lo decía desde un principio con la división del imperio y la Segunda Guerra Mundial, en donde la verdad es que hasta los nombres, los uniformes, los colores, todo hace como una referencia muy fuerte al nazismo. Y la parte, la segunda división, en donde hace una referencia a la cultura japonesa con los samuráis y los ninjas, y habla precisamente de lo que decía Raziel, ¿no? En la parte de los samuráis, Raziel dijo exactamente como esos valores que les eran tan característicos, y que, bueno, pues la parte de los ninjas es todo lo contrario, y se ve reflejado en la cuestión de los Jedi y los Sith, y pues es como muy padre, como que está plasmado tal cual nuestra historia mundial en una saga, y que mucha gente lo ve como una película más, pero pues es parte o es nuestra historia hecha una sátira. Cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos. Bring our enemies to justice, or bring justice to our enemies, justice will be done. They hate what they see right here in this chamber. A democratically elected government. Amo la democracia. Amo la república. Uy, sí. Y retomando como todo lo que acaba de decir Eli, que la verdad es que tiene mucha razón en todo lo que estaba comentando, a mí me llama la atención, pero muchísimo, toda la cuestión de cómo administraban todos los recursos que tenían para la guerra y también para la cuestión de por ejemplo, de este lado de la resistencia, que había gente que aún se preocupaba por los gobiernos que todavía tenían a cargo a sus poblaciones, ¿no? Entonces, esa cuestión a mí me llama mucho la atención, a lo mejor es porque yo creo que es en lo que estamos enfocadas más, ¿no? En la administración. Y me llama la atención que a lo mejor, no sé, o sea, como que
ese es un tema que veríamos en el fondo, que ni siquiera notaríamos, que igual y ni siquiera lo habían pensado hasta ahorita de, nomás, es cierto, cómo administraban todos esos recursos, de dónde salían. O sea, eso también está muy interesante. Y algo que también me llama mucho la atención es, ya sé que van a decir, ya vas a empezar, pero el papel que le daban a las mujeres en cuanto a todo eso. O sea, ahorita que estaba buscando la imagen para lo del imperio y de la república, muchas imágenes en la resistencia me salían de mujeres. Hay que ser valiente. O sea, quiero pensar, no, más bien, no quiero pensar que el internet está como poniendo o predisponiendo esas imágenes porque es un tema de moda, un tema de actualidad, pero yo la verdad creo que las mujeres dentro de de todas las sagas han tenido como una importancia muy cañona. O sea, también estaba viendo los fondos que hay como de imágenes para las computadoras y los teléfonos, y en todas sale esta parte de el lugar de las mujeres es en la resistencia. Entonces a mí me encantó. Lo sé. Quedé pues fascinada con el tema, y ahorita que hablemos un poquito de las películas que más nos gustan, pues ojalá podamos profundizar en cosas que a lo mejor tal vez la saga ha metido, ha incluido por todo el contexto, ¿no? Porque pues bien sabemos que a lo mejor retoman estas posiciones y estos posicionamientos también para lo que muchas empresas hacen, ¿no? Para la inclusión y eso, pero a mí me llama mucho la atención y pues a ver ahorita qué opinan, y si también vieron como no solo esta lucha social de las mujeres, sino también otras luchas. Voy a dejarlos con Raciel a que haga una participación más, y vamos a entrar como justo a estos temas de dónde nos identificamos y por qué nos gustan tanto ciertos personajes. Por ejemplo, yo hace tiempo había leído un pequeño artículo que, por ejemplo, el peinado de Leia Organa había sido inspirado en un cierto peinado que utilizaban las mujeres mexicanas durante la Revolución. Entonces, bueno, por ahí hay una influencia mexicana muy importante, y también mencionar, ¿no?, que incluso en las culturas originarias, otra vez volviendo a la mesoamericana, la importancia de las mujeres dentro de la organización social fue muy decisiva, ¿no? Se dice más bien, o se sugiere que fueron las mujeres las que descubrieron y las que de alguna u otra manera inventaron la agricultura, ¿no? Entonces, la participación de tiempos originales siempre fue muy importante. Quien diga que lo contrario está en un error, y creo que, bueno, se llega a reflejar un poco en Star Wars, ¿no? También respecto a varios personajes, el último, ¿no?, como Rey. Pero bueno, pues es lo único que quería apuntar, y pues ya, ahora más para discutir y debatir. Bueno, pues esta ronda muchísimo más como dinámica es justo de la película favorita que tenemos cada uno y nuestro personaje favorito. Por ejemplo, mi película favorita es la de La venganza de los Sith, porque bueno, aparte de que fue una película que fui a ver al cine, la escena en la que sale por primera vez Darth Vader de su nave se me hace algo muy impactante, porque crecí con la idea de el prometido o del elegido de la fuerza, y cuando se va al lado oscuro me impresionó demasiado, porque creo que en la película siempre hacen referencia a las pasiones y a controlar las emociones para que ellas no te terminen por dominar. Y me llama mucho la atención esta parte, y además me gusta mucho como pues el impacto que tiene, porque después ya en la carrera, porque aparte, como dice Eli, hay un buen de trabajos desde las ciencias sociales que han hablado de esta película. Y me acuerdo que en la carrera hay un libro que se llama Diálogos de Maquiavelo con Montesquieu, y o sea, yo sé que no, obviamente esto no se hizo pensado como en el libro y la película, pero
hay mucha referencia de lo que pasa ahí, ¿no? Está, por ejemplo, para mí Montesquieu sería Jedi y Maquiavelo sería Sith, y y como ambos hablan de esas cosas, de esa como idea que se tienen, y creo que la ciencia política por eso es tan como de dos lados, o eres bueno o eres malo, ¿no? Yo ahora creo que no es así, o sea que no, no necesariamente tenemos que ser o los buenos o los malos, no, o los de derecha o los de izquierda, pero creo que nos educan de esa manera, y por eso yo siento que a todos los politólogos nos debe de gustar Star Wars, o al menos a los que le ponen atención a sus clases de teoría, de teoría del Estado y cosas así, porque de verdad hay muchísimas referencias sobre eso. Y también está, por ejemplo, de mi personaje favorito, es Leia. De hecho, mi gata se llama Leia porque ella tiene una historia muy parecida a la del personaje, de que fue adoptada y demás cosas. Que la abandonó su mamá, bueno, no la abandonó, sino que su mamá se murió y demás cosas. Entonces yo, la primera vez que la persona que me la regaló me contó la historia de la gatita, dije, yo le voy a poner Leia, ¿no? Así desde el inicio, y además, a mí Leia se me hace una mujer en la historia muy temeraria. Ya las últimas películas que salieron ya no me gustó tanto el giro que le dieron a la historia de Leia, pero al menos en el episodio 4, 5 y 6 me gusta mucho el rol que tiene, porque aparte es la fuerza, pero también es como extremadamente inteligente, y pues me encanta. Te amo. Me encanta la idea de que las mujeres siempre en todos los lugares en donde nos llegan a hacer entrevistas como de otro proyecto que tenemos, siempre digo eso, de que las mujeres somos la resistencia, porque bien ñoña, ella es la primera imagen que me llega a la cabeza. Yo sé que hay muchísimos referentes más que además sí son reales, pero yo estoy muy agradecida porque hayamos crecido, o bueno, quienes crecieron, porque yo la verdad no me acuerdo mucho de Leia porque ya crecí en la otra saga, pero que tuviéramos como esos referentes de mujeres que luchaban de esa manera y que pues no se detenían con nada, y que además eran como líderes, porque hay muy pocas películas de esta época en la que las mujeres eran líderes. Entonces, me gusta mucho porque se sale de todo ese rol de las películas de Disney, en donde, porque ahora son de Disney, pero en donde pues, no sé, la mujer tenía como el papel totalmente secundario, y en Star Wars nunca fue así. Oye, no sé quién eres ni de dónde vienes, pero de ahora en adelante harás lo que yo diga, ¿entendido? Y pues creo que esto que hablaban sobre las referencias a las culturas, Leia representa a muchas mujeres de otras culturas. Después, cuando ya vi Vikingos, me di cuenta que esta resistencia de la que se habla tanto en Star Wars está en muchísimas otras culturas, no solamente está como esta historia tan occidental que tenemos de que, bueno, los hombres se van a las guerras y las mujeres se quedan en su casa a esperarlos, ¿no? Sino que hay muchas mujeres que también han sido muy valientes y también han salido a luchar y también han salido a defender sus territorios, y por eso me encanta tanto esta película. Espero que a todos aquí, menos a Fabiola, que tengo ahí mucha rencor hacia que no haya visto la película, pero creo que todos lo deben de ver. Quienes dicen que la película es aburrida ya me caen mal desde el principio. No, no es cierto, pero sí creo que es una película muy importante. Es una saga muy importante que yo espero que todo el mundo disfrute, o al menos quienes estudian ciencias sociales disfruten. Pues yo no he visto la película, bueno, toda la saga, como ya se habrán dado cuenta. Se acabó la fiesta. La verdad es que se me hace una saga muy, muy larga. No me he dado como ese tiempo de ver las películas. A mí la verdad me encanta mucho disfrutar las películas, y si no las voy a ver para ponerles atención, entonces pues mejor no. Entonces yo creo que es por floja, la verdad. Una vergüenza es, sí, una gran vergüenza. Sí me gustaría verla, pero un tiempo que sí me dé el ver las películas. Pero desde yo como no fan, como lo he visto afuera, creo que pues si tiene bastantes fans es por algo, es porque pues tiene diferente historia, abarca
diferentes temas, desde la producción, desde todo el presupuesto que se hizo para hacer las películas. Creo que fue un proyecto que sí dio el boom también para las películas, porque también pues todos los personajes, todo lo que utilizaron, recaudó muchísimo dinero y también fue creciendo más y más, porque pues, no fue como solamente una trilogía, fueron bastantes. Entonces creo que sí tuvieron de dónde sacarle muchísimo a la historia, y también explotaron pues varios temas que pues sí, o sea, ahorita escuchándolos, pues sí me gustaría verlo, pero pues con el tiempo debido, y pues para ver qué tanto difieren esos temas de cómo alcanzar la fuerza y qué es lo que conllevó a cada uno de los personajes para poder luchar, y la resistencia y todos esos temas. Entonces, pues creo que no es un tema muy como fácil de que se olviden, ¿no? Siempre va a estar ahí, y es una de las sagas más pues importantes de la industria de las películas, de la industria cinematográfica, porque pues a través de los años siguen hablando de la película, y de hecho creo que hasta es cultura general, la verdad. Creo que todos y cada uno, aunque no somos fans, sabemos eso de yo soy tu padre, entonces pues siempre va a trascender, y pues sí estaría padre que las siguientes generaciones pues la siguen viendo, que la sigan también, ¿por qué no? Y pues ya después les haré saber cuándo la vi, o si la voy a ver. Su falta de fe resulta molesta. Ay, pues yo la verdad, o sea, ando como Fabi, apenas hace 2 años empecé como a conocer todo lo de la serie y empezar a involucrarme. Entonces, por eso soy como muy mensa con los nombres. Bueno, o sea, además, soy muy mensa con los nombres porque es como de, creo que lo estoy confundiendo, no sé si de la primera película o de no sé cuál sea, pero creo que pudiera ser, ya sé que no es de Star Wars como tal, pero de Mandalorian. Es la más top del mundo. O sea, si un día podemos hablar de eso, estaría bien chido. Y de ahí, pues lo mismo que Sharon, ¿no? Alguna en donde en verdad se haya lucido alguna morra, ya sea Leia, ya sea Rey, o sea, entonces no. Creo que no podría escoger entre esas. Y ahondando un poco a lo que decía Sharon de toda esta cuestión de que las mujeres hemos sido la resistencia desde siempre, en todas las culturas, recordé el tema de las valquirias, de esta cultura nórdica, en donde también las mujeres son quienes ponen la cuerpa y literal se exponen como a cosas muy, muy difíciles, que creciendo con eso, pues sí te da una perspectiva muy diferente de todo lo que podemos hacer, ¿no? Las mujeres. Entonces creo que sería de Mandalorian y pudiera ser Rogue One, y también creo que deberíamos de volver a verlas todas y así bien ñoños ponernos a hacer nuestras tablitas en cuanto a la cuestión de los temas sociales. Porque también pues hay otras películas que si en algún momento quisieran, pudiéramos estudiar. Guardianes de la Galaxia, esa si quieren me la rifo yo. No. Y podemos ver como también toda esta cuestión de los conflictos sociales, los conflictos políticos y todo eso, y estaría muy, muy chido. Pero sí, la verdad es que sí les recomendamos mucho que la vean y que traten de verla con una perspectiva, si no feminista, de género, porque también te cambia mucho la cuestión y la visión de los personajes y del contexto. Y ya, gracias. Una poderosa aliada es. Bueno, pues en mi caso coincido, para mí la película que más me gusta de toda la saga es Rogue One. Gracias. Y mi personaje, bueno, tengo 3 personajes favoritos. En orden de aparición, creo que me gusta mucho Darth Vader por toda esta carga simbólica que carga su personaje. Creo que representa muy bien como
este camino que muchas personas cruzamos y que lo hacemos a diario, ni siquiera es como una historia de principio y final, sino que el principio y final puedes repetirse hasta por día, ¿no? O sea, de repente esta carga donde la vida te lleva a tomar malas decisiones o uno está persiguiendo algún objetivo, pero te desvías y la historia te puede romper como persona y al final pues él decide por Luke, ¿no? Y regresa como, aunque sea por un instante antes de morir, reivindicar su camino. Tenías razón sobre mí. Creo que los dos personajes, el que sigue ahorita se los comento, tienen que ver con eso. El otro es FN 2187 que representa a Finn. También es un personaje que me gusta mucho por lo mismo, porque él sin identidad, bajo este criterio que hace rato decíamos de la alienación y la esclavitud y de la falta de identidad, él decide emanciparse, ¿no? O sea, es una decisión que él hace propia bajo una reflexión que hace por unos segundos y cambia la historia de su y decide ayudar a la alianza y es precisamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta decisión que uno tiene de que a veces partimos en situaciones como es el caso de cada uno. Yo creo que, bueno, nos sucedió a nosotros, no éramos las mismas personas que entramos o que nos conocimos en la universidad a cómo salimos y precisamente tiene que ver con esta reflexión, con del camino que vamos caminando todos los días, con el que nos vamos construyendo. A lo mejor hace 5 años, hace 10 años éramos personas que pensaban muy diferente a como hoy pensamos y que están haciendo cosas muy diferentes. Entonces, en esta lógica, estos dos personajes me atraen mucho y también Wicked Gary y todos los Ewoks me gustan mucho, aparte de que porque son como así el icono de la ternura, porque son guerreros y porque al final me atrae mucho esa parte de cómo sus condiciones o sus características físicas ni siquiera aparentan como esta lucha o o que pudieran ser no sé, personajes tan decisivos para ayudar a una causa. Sin embargo, ellos no se ven a ellos mismos como tal, sino que son guerreros, o sea, tienen que ver con una raza guerrera que, o sea, son aguerridos, son valientes y se meten a la lucha como si midieran lo que medía Chewbacca, ¿no? O sea, cómo realmente están comprometidos con esa lucha sin importar sus características, y para mí también eso es bastante importante, esa lógica, esa filosofía, ¿no? De que a veces nosotros no siempre nacemos con las características propias para lograr algo, para hacer algo, para dar lo que el estereotipo no cumplimos con esas características. Sin embargo, lo que pesa más, lo que está más chido es lo que tú traes adentro, y cuando crees una causa y te involucras con ella, digo, ahí en la película, quien lo quiera ver, los Ewoks, pues son parte fundamental de la conquista de Endor, ¿no? Me parece que es de Endor, y al finalmente, pues, de todo lo que se da, por su valentía y por realmente creerse esa participación, y es por lo que me gustan esos tres personajes. En mi caso es como muy curioso y cagado, porque no es que me guste, pero es la primera que se me viene a la mente siempre que hablamos de Star Wars. Es la de la amenaza fantasma. No es porque, de hecho esa no es mi favorita, pero esa es la que menciono siempre como que tengo el primer recuerdo de Star Wars, porque fue como por la que me empezó como un poco la curiosidad de saber de qué iba la historia y así. Estaba muy chiquito, yo creo que tenía como
hoy no recuerdo exactamente en qué año salió, pero haciendo mis cálculos tenía como unos 7 años, 6. Y a mí si algo me llama mucho la atención siempre de las películas es el merchandising. Entonces, yo veía en ese entonces que había muchas tarjetas de la película. Perfecto, recuerdo que vendían en la tienda donde, por eso es que tengo, esa es como mi primera mención de qué película, porque en la tienda que estaba por mi casa vendían unos chicles de plátano que traían stickers de Star Wars. Y yo no había visto la película, apenas se iba a estrenar, creo. Pero yo, aunque no había visto la película, me gustaban un chingo esos stickers y me robé el cambio de las cosas por las que me mandaban a la tienda y me compraba un chingo de chicles de esos. Así, ya nada más, había veces que traía hasta 10 chicles en la boca y por tener un chingo de stickers, quería tener todo. Entonces mi mamá me cagaba y ya tenía que andar pegando chicles por todos lados escondiéndolos para que no viera que me lo gastaba en esos chicles. Entonces, al menos esa es como la que llamó primero mi atención, aunque como les decía, tiene como 4 años que las vi todas. Las había visto después de eso que les estoy contando, como por partes, pero jamás tuve así como la noción de la historia completa, hasta hace 4 años que me propuse pues ya verlas, ¿no? Porque pues a mí a veces me da pena que platiquen de cosas que no entiendo, o como de la cultura pop, llamémoslo así, y que no sepa, me da pena, es como de, güey, debería saber eso. Tanto así o que digan referencias de cosas y no entenderlas, me frustra. Entonces, pues por eso me decidí a verlas. Como ejemplo, ahorita estoy viendo Friends, cuando pues debería de haberla visto desde hace mucho, ¿no? Aunque no es como la super serie, ¿no? Ahora que ya la puedes ver con otra perspectiva, pues comprendes muchas cosas, como que pues Friends es muy machista. Pero bueno, X, eso es para otra historia. Pero esa es como la que yo podría mencionar, no como favorita, pero al menos fue como mi primer acercamiento, entonces la tengo como, pues, tiene ese lugar como muy especial para mí. Y siempre llamó mi atención, por eso podría decir que no es mi favorita, pero sí es como de la primera que pienso cuando me dicen Star Wars. Por Jar Jar Binks me daba mucha risa. ¡Eso es una vergüenza! Decía, ¿qué pedo? ¿Por qué habla así? Y ya. De hecho, ese es como mi personaje favorito de Star Wars. Pero no como por su historia o así, o sea, me da mucha risa las teorías de conspiración que tienen sobre Jar Jar Binks. De que, él es Sith y así, ese pedo. Me da mucha, mucha risa. Y así, eso es como se podría decir, lo que yo pondría en mi top. Pero como más de nostalgia, no porque esté chida o así. ¿Ya? Bueno, pues la película que más me gusta es también Rogue One. A mí sí me agrada la idea. A lo mejor porque, bueno, una de las razones por las que, o creo que si no es que la única razón por la que más me gusta, pues mi favorita, es porque, bueno, la primera película que vi, que me tocó ver cuando era niño, fue el episodio 3. Y pues en ese momento no me gustó, no lo entendí, porque aparte cuando la fui a ver, pues estaba en inglés y estaba subtitulada solamente, entonces terminé aburriéndome. Y ya después de ahí, pues vi la segunda que vi, que así me tocó ver en el cine, fue precisamente el episodio 7, si no me equivoco, bueno, de la nueva trilogía. Y bueno, obviamente pues empecé a ver ese y después ya me tocó ver, y como que ya después de que vi ese séptimo episodio, como que vi de nuevo otra vez toda la trilogía original y luego las precuelas, de nuevo para como meterme de nuevo eso, que también tiene si acaso como 3 años, 4 por mucho, y ya como que cuando ya tenía todo el bagaje necesario o básico para entender bien los próximos estrenos de Star Wars, pues bueno, coincidió con Rogue One, y por lo tanto pues aparte pues de los efectos que se utilizan, me gusta mucho el hecho de que representa muy bien esa resistencia, esa rebeldía,
y pese a que no, que se llama Rogue One y que no es como el cuarto episodio, que es una nueva esperanza, bueno, pues siento que esa podría representar aún mejor desde mi perspectiva el sentido de esa pequeña chispa de esperanza que queda en toda la galaxia, porque restauran un nuevo orden, ¿no? Y que no sea el del imperio. Y me gusta, ¿no? Me gusta como ese sentido de resistencia, porque me recuerda precisamente constantemente a la historia de la humanidad y a todas estas sociedades, a estas culturas que han resistido a la embestida de imperios, de reinos, de gobiernos totalitarios, de dictaduras. Entonces me gusta pensar, ¿no? Siempre en eso, en que muchas veces creo que la rebeldía y la resistencia puede llevar a muchas cosas, ¿no? Y creo que eso lo vemos mucho como diferentes movimientos sociales actuales, ¿no? Que están luchando por diferentes causas, pero siempre con un mundo más justo, ¿no? Tiene buena intención. Uno de los personajes, creo que tal vez me falta ver bien ya a fondo de nuevo otra vez toda la saga, es Darth Vader también. Creo que me gusta mucho esa parte de cómo, bueno, pues es un Jedi, o lo podemos entender como una persona simplemente que tiene sus fortalezas, pero también tiene sus miedos y acaba siendo dominado por el miedo. ¡Tú estás subestimando mi poder! Y bueno, pues tiene esta etapa oscura y finalmente, pues vuelve a esa parte a la parte de la claridad, a la luz. Yo soy tu padre. Darth Vader en realidad es esa parte, ¿no? Humana, que desde que somos pequeños o chiquitos hasta que somos adultos, ancianos, vamos a vivir por esos momentos agrios, difíciles, duros, y también por esos momentos felices, llenos de, ¿cómo se puede decir?, de plenitud. Entonces, creo, o más bien siento que Darth Vader es parte de eso. Es un momento en el que todos nos sentimos vulnerables y a veces cuando nos sentimos vulnerables podemos hacer cosas o nos puede llevar a ciertas situaciones que nos ponen en riesgo a nosotros y a los que queremos, e incluso en nuestra estabilidad emocional y en muchos sentidos, pero también tenemos momentos en los que después de un largo proceso, creo que a veces esos procesos difíciles o esos errores nos hacen crecer como humanos, como personas, y pues nada, o sea, siento que esa es una constante de los seres humanos, en estar creciendo. Nada es lineal, todo es literal como ondulado, como en ondas constantes, donde tenemos bajos y altos, y siento que Darth Vader lo representa muy bien y por eso hasta el momento es mi personaje favorito. Pues yo nunca me había decidido a ver las películas, la verdad es que me decidí hasta que salió en el cine hace poquito, hace como 3 o 4 años, creo que fue El Despertar de la Fuerza, no me acuerdo bien, y ya a partir de ahí empecé a verlas todas, y me gusta mucho las viejitas. Es un placer conocerte. Porque me gusta mucho como la evolución que se dio de las primeras películas, en donde los efectos especiales podías ver cómo pasaba la mano ahí para hacer polvito y cosas así, efectos muy básicos y muy malos, pero que para su época fueron toda una revolución y fue algo como súper impactante y fue un parteaguas incluso en la historia de los efectos especiales en las películas, ¿no? El hecho de que fuera una historia del universo y tuvieran que hacer maquetas y mini navecitas y toda esa onda, la verdad es que me gusta mucho y por esa parte me gusta mucho ver las películas, las primeras, pero también pienso que ya las nuevas, volviendo a los efectos especiales, hacen un uso bastante bueno de ellos y de las tomas y de toda la tecnología que tienen a la mano el día de hoy, y me gusta bastante. Por ejemplo, mi personaje favorito, ya entrando a ese tema, es Finn.
y es porque realmente no me siento como tan identificada o tan inmersa en el mundo de Star Wars, y tal vez hay personajes más chidos, pero Finn me gusta porque tiene una historia como muy padre, en donde estaba en un mundo, o su mundo era completamente alienado, y era completamente el que te dicen qué debes pensar, cómo debes ser, cómo debes vestirte, a qué horas quitarte lo que te vistes, etcétera. Y él decidió pensar diferente, ¿no? Y ver hacia otro lado y cometer acciones que iban en contra, incluso como pues hasta de su adiestramiento, pudiéramos decirlo así, y por eso me gusta mucho Finn. Reitero, a lo mejor hay personajes mucho más chidos, pero creo que fue de los que más como que me marcó, porque fue de las primeras películas que yo vi de Star Wars, y me gustó mucho como su historia, y además ha figurado ya después en otras películas. Y pues realmente no tengo una película favorita, me gusta mucho Solo. Te amo. Porque también habla mucho de una historia que casi no conocemos, o del trasfondo que lleva la historia, y por eso me gusta. Y además sale Chubby, que también me gusta mucho. Y pues ya. Ya sé, Chewbacca es lo mejor de la vida. Aparte, la de Han Solo me gusta mucho porque habla mucho sobre la amistad y la lealtad, y esa parte, como que a partir de esa película, toda la relación que llevan durante la saga te hace mucho sentido por las condiciones en las que se encuentran, y como por esa relación tan bonita que tienen ellos dos. O sea, siento que hay como ese intento de meter relaciones en la saga que a veces se ve como en algunas partes medio forzado, pero para mí ellos dos son mi pareja favorita de la vida de todo lo de la saga de Star Wars. Sí, a mí también me gustó mucho esa película, y además siento que se toca como esa parte humana que casi no se toca en las películas, o bueno, siento que son películas hasta cierto punto como muy serias, porque como comenzó Paloma el podcast hoy, ¿no? Todo muy político y muy teórico y muy así, y siempre, en mi forma de ver en las películas, siempre como que figura eso, ¿no? Como siempre estamos en guerra, entonces hay que ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer, las estrategias y todo, y siempre es como una línea muy, pues no sé, como hasta cuadrada, y es una película que se sale como del estándar de la saga y trata temas ya más humanos o más personales, y está chido, a mí me gusta. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, a la mamá de Paloma y a todas nuestras mamás, a nuestro amigo Tavira, y esperemos que se sume otra persona más. Déjenos su nombre para mandarle saludos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Ha llegado el momento. Bye.